Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario de 3 clases de Excel que vamos a tener comenzando desde el día de hoy. ¿Me oyen? Buenas noches, señor. Hola, buenas noches. Bueno, les comentaba, bienvenidos a este nuevo seminario que vamos a tener de clases de Excel. Vamos a tener 3 clases donde vamos a ir desde lo más básico hasta un nivel intermedio donde ustedes sean capaces de crear una tabla dinámica y aplicar algunas fórmulas. Bien, mi nombre es María Gabriela Colmenares, soy profesional en contaduría pública, tengo alrededor de más o menos 7 años con el uso avanzado del Excel. Entonces, bueno, bienvenidos, muy contenta hoy de poder darles esta clase. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla y ustedes me confirman, por favor, cuando la puedan ver. Bien, me avisan cuando puedan ver la pantalla. Ahí se ve, profe. Sí, bueno, listo, perfecto. Bueno, vamos a comenzar esta clase, ¿verdad? Como ya les comentaba, es la primera de un grupo de 3 que vamos a tener. Vamos a comenzar desde las nociones básicas del Excel, ¿verdad? ¿Qué es el Excel? Comenzando por allí. El Excel es una poderosa herramienta de cálculo que no solamente sirve para que ustedes hagan estas tablas, que es lo que generalmente, digamos, aprendemos, que es lo más rápido que aprendemos a hacer en el Excel de forma independiente. No es solamente para eso, sino que el Excel me permite hacer cálculos como, por ejemplo, yo hacer una suma, ¿cierto?, de este tipo y obtener el resultado rápidamente. Entonces, cuando yo abro el Excel por primera vez, esta es la interfaz. Algunos pueden ver esto con colores que sea azul y blanco, eso depende de la versión. Yo en este momento tengo la versión 365, entonces por eso se ve así como gris, aunque algunos también la pueden ver de color negro. O sea, me refiero a los colores de el Excel en este momento. Entonces, para que cuando yo les diga, por ejemplo, vaya a la pestaña de datos, usted sepa a qué yo me estoy refiriendo, entonces vamos a hacer primero el tour por el Excel, ¿verdad? Entonces, les comentaba, esta es la interfaz del Excel. Esto que tengo aquí arriba se llama cinta de opciones o barra de herramientas. O sea, si le dicen cinta de opciones o barra de herramientas, aplica para los dos. Bien, cada una de estas pestañitas aquí, perdón, de estas se llaman pestañas. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, si alguien tiene alguna duda, que escuche que abrieron algún micrófono. Bueno, voy avanzando. Cada uno de estos nombrecitos de aquí se denominan pestañas. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, vayan a la pestaña de datos, me estoy refiriendo a estos, digamos, a estos menús que hay dentro de la barra de herramientas. Entonces, por ejemplo, esta es la pestaña de fórmula, esta es la pestaña de datos, esta es la pestaña, por ejemplo, de inicio, que es la que normalmente es más común, la que más utilizamos, ¿cierto? Fíjense que dentro de cada pestaña hay como segmentos. Entonces, por ejemplo, aquí está el segmento de fuentes. Fíjense que es para cambiar el tamaño de la letra, el color, si la tengo más oscura. La alineación, que si lo quiero más a la izquierda, más a la derecha, más centrado, este tipo de cosas. Entonces, fíjense que cada pestaña tiene segmentos y que van a hacer alusión a cómo yo quiero ver la información. Bien, aquí hay un poquito más avanzado, que si gráficos. Por ejemplo, aquí en la pestaña de datos, entonces tengo consultas y conexiones, tengo filtros, que es una de las cosas más básicas que vamos a aprender a hacer. Entonces, bien, esto sería lo inicial. Esta es la barra de herramientas o cinta de opciones. Y cada uno de estas de aquí arriba se llaman pestañas. Bien. Entonces, ¿qué le sigue a esto? ¿Qué le sigue a la barra de herramientas? Ustedes van anotando por allá, bueno, tengo la barra de herramientas, ¿verdad? Con todos sus pestañas, ¿verdad? Eso es para que hablemos el mismo lenguaje. Y si yo les digo a ustedes barra de herramientas, ustedes no queden allí como que de qué me hablan, sino sepan dónde debemos ubicarnos. Bien. Lo siguiente es esta pestañita de aquí o esta sección, fíjense aquí donde estoy moviendo el mouse, que se llama barra de fórmulas. Aquí yo puedo, por ejemplo,
Si yo me paro por aquí en una celda, yo puedo editar el contenido de esa celda aquí. Fíjense que si me paro aquí adentro, yo puedo escribir, por ejemplo, en este caso, mi nombre. Bien, cuando utilicemos fórmulas más avanzadas, voy a escribir una aquí muy sencillita, solamente para ilustrar. Cuando yo haga sumas aquí, esas fórmulas yo las puedo modificar directamente aquí en mi barra de fórmulas. También lo puedo hacer dentro de la celda, dándole doble clic. Pero, pues, algunas personas prefieren hacerlo aquí directamente en la barra de fórmulas porque tienen todo este espacio, fíjense, para ver la fórmula. En cambio, si yo, por ejemplo, escribo algo al lado de esta celda, entonces ya no puedo ver, digamos, la fórmula completa porque me choca. En este caso no, porque tengo muy poquitos datos, ¿verdad? Pero para que tengan las dos opciones. Puedo editar directamente aquí en la barra de fórmula o puedo editar directamente aquí en la celda, ¿verdad? Entonces ustedes van tomando nota. ¿Qué sigue o qué está inmediatamente después de la barra de herramientas? Tenemos la barra de fórmulas. Bien, no solamente me sirve para escribir, recuerden, yo tengo aquí, esto se denomina f de x, que se utiliza mucho cuando uno está aprendiendo matemáticas. Entonces aquí si yo le doy clic, yo voy a abrir un menú donde yo tengo acceso a todas las fórmulas de Excel. Recuerden que, como les mencionaba al principio, Excel es una poderosa herramienta de cálculo que, además de yo poder hacer operaciones sencillas como suma, resta, matemáticas, me permite me da todo un amplio menú de fórmulas, como por ejemplo financieras, de fecha y hora, estadísticas, búsqueda y referencia. A medida que vamos profundizando en el Excel, pues utilizamos una u otra. En mi caso particular, que tengo años trabajando con el Excel, hay fórmulas que yo no conozco porque nunca las he llegado a necesitar. Por ejemplo, mi fuerte no es la estadística y nunca uso fórmulas estadísticas porque, digamos, mi trabajo no me lo requiere. Pero habrá personas que se conozcan todas las fórmulas estadísticas porque por allí va su empleo, por ejemplo. Bien, solamente para que tengan un panorama de que no necesariamente voy a saber manejar todas las fórmulas. Yo voy a aprender a utilizar las que necesito. Bien, entonces, ahora bien, esto, digamos, es la parte de arriba del Excel, ¿verdad? O sea, lo primero que yo veo. Pero, ¿qué es esto que está aquí? Este, digamos, es mi hoja de trabajo, donde están todas estas cuadrículas, ¿verdad? Entonces, este cuadrito, por ejemplo, yo me voy a parar aquí, se llama celda. ¿Qué es una celda? La celda es la intersección de una columna. Las columnas son las que tienen las letras, fíjense que comienzan desde la A hasta por allá más adelante, que la verdad no recuerdo cuál es la última letra, pero fíjense que si yo me muevo, puedo ver que tengo un amplio, digamos, rango de columnas que difícilmente voy a utilizarlas todas, ¿verdad? Y si me muevo hacia abajo, son las filas, todo esto que está hacia abajo. Y se enumera, fíjense, desde la 1 hasta la 1.000.000 y pico. No recuerdo cuál es el último número, ¿verdad? Pero fíjense entonces, cuando yo me muevo hacia la derecha, son columnas. Y cuando me muevo hacia abajo, fíjense, son filas. Entonces, la intersección de una columna y de una fila se denomina celda. Por ejemplo, si yo me paro aquí, entonces yo digo, ¿en qué celda estoy? Estoy entre la unión de la columna B, aquí, B, y las filas 2. Entonces, si me cuesta mucho verlo de esta forma, voy a ampliar aquí. Me voy a parar aquí, le voy a poner color. Voy a escribir un ejemplo, casa. Ajá, ¿dónde está escrito casa? Simplemente es por escribir una palabra. Casa está en la celda B2, que es la intersección de una columna, la columna B, y una fila, que es la 2. En este caso es esta celda, ¿cierto? Pero si aún así no lo veo, simplemente si yo quiero ver el nombre de una celda, lo miro aquí. Fíjense, aquí me da que estoy en la B2. Pero este menú o esta barrita pequeña de celdas que está aquí, o que también se llama cuadro de nombre, también me permite ir rápidamente a una celda. Entonces, fíjense, me voy a mover hacia acá, hacia la derecha. Yo escribí aquí barra de fórmulas. Barra de fórmulas está en la L4, fíjense. La columna L, y si me voy aquí, si lo señalo, estoy en la fila 4. Entonces, supongamos que yo estoy por aquí arriba y quiero ir rápidamente a la L4, pero no me quiero mover aquí con esta barrita. Simplemente me voy a escribo L4
y le doy Enter y él automáticamente me lleva donde está esa celda. Entonces, además, este cuadrito, además de mostrarme cómo se llama la celda, también me sirve como un buscador. O sea, me lleva rápidamente a esa celda. Por ejemplo, aquí yo escribí María Gabriela y está en la celda L10. Fíjense que donde tengo seleccionado es la L4, pero si yo quiero ir a la L10, lo puedo escribir aquí fácilmente y él me lleva directo. Bien. Entonces, recuerden que esta es la introducción, o sea, para que ustedes conozcan la interfaz del Excel. Bien, entonces, voy a hacer otro ejemplo por aquí abajo. Esta parte del Excel, esta parte de aquí abajo, como les estoy mostrando, me muestra cada una de las pestañas que yo voy a ir abriendo. El Excel completo, así como está aquí, se denomina libro de Excel, ¿cierto? Por ejemplo, voy a mostrarles mi escritorio. Yo aquí tengo varios archivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es un libro de Excel. Este es otro libro de Excel. Pero cuando estoy dentro del libro de Excel, entonces tengo pestañas, ¿verdad? Yo a esas pestañas les puedo dar nombre. Entonces, ¿cómo abro una nueva pestaña? Simplemente me paro aquí en el más y voy abriendo nuevas pestañas, ¿verdad? ¿Cómo les puedo cambiar el nombre? Muy sencillo, simplemente le doy aquí, vamos a poner explicación ejercicio. Doble clic, listo. Quiero esta hoja 3, no quiero que se llame hoja 3, sino ventas, por ejemplo. Fíjense, simplemente le doy doble clic encima del nombre y le doy ventas, por ejemplo. Bien, que ahora, por ejemplo, hice un cuadro aquí súper difícil y quiero ahora replicarlo. Quiero que esto esté en otra hoja de Excel, o sea, que se duplique. Simplemente, muy sencillo, fíjense, me paro encima de ventas. Por ejemplo, si quisiera duplicar esta hoja, me paro encima de venta, le doy doble clic y le doy, fíjense, mover o copiar. ¿Qué quiero hacer? Crear una copia. Lo puedo llevar, por ejemplo, mover al final y simplemente él me hace una copia de esa hoja. Pero como no pueden haber nombres repetidos, él renombra la hoja llamándola ventas 2. Bien, voy a hacer una pausa en este momento. Recuerden que este es simplemente cómo es la interfaz del Excel y cómo hago para moverme dentro de esta interfaz. Entonces, ¿qué dudas tienen hasta este momento? Si no tienen dudas, también es válido. Me dicen, vamos bien, no tenemos dudas. ¿Sí vamos bien? Ok. Recuerden que se vale la participación. Pueden participar si tienen alguna duda. Recuerden, este es el momento para preguntar. Bien. Entonces, vamos a ir explorando un ejercicio que yo les preparé para esta clase, ¿verdad? Donde vamos a ir poco a poco viendo cómo organizo los datos y cómo puedo llegar a digamos, a una presentación final. Entonces, aquí con este ejercicio que yo les pasé, yo les dejé aquí la hojita índice donde les dejo qué vamos a empezar a ver, ¿verdad? Y cuáles van a ser los puntos a desarrollar. Entonces, en la hoja 1, no, perdón, en la hoja información ventas, comenzamos con un ejercicio muy pequeño, ¿verdad? ¿Cuál es la introducción de este ejercicio? El ejercicio dice así: supongamos que eres el gerente de venta de una empresa de ropa y calzado. Tu objetivo es crear un informe de gestión que resuma el rendimiento de las ventas del último trimestre, destacando las tendencias, patrones y comparaciones más importantes. Aunque suene, no, yo no voy a hacer eso, sí lo vamos a lograr hacer. Recuerden que si no lo completamos hoy, todavía tenemos 2 clases más para, digamos, seguir continuar con este ejercicio. Entonces, vámonos a la hoja información ventas, ¿verdad? ¿Qué tengo yo aquí? Como les comentaba, tengo mi hoja de trabajo, que es esto, digamos, donde están todas estas celdas, ¿cierto? Tengo esta tablita o este rango, ¿verdad? ¿Cómo hago para crear este rango? Me voy a mover aquí, hacia acá. ¿Cómo hago yo para crear una información así? Esto para las personas que están muy nuevas con el Excel, ¿verdad? Simplemente yo me paro en cualquier celda y comienzo a armar mi información. Ah, que yo necesito primero fecha, fecha. ¿Qué necesito en la parte, en la celda siguiente? Por ejemplo, código, simplemente lo escribo con el teclado. Por ejemplo, descripción del producto. Entonces lo que hago es que lo voy copiando.
Que yo le quiero poner las rayitas para que se vea como una tabla. Muy sencillo. Selecciono la información y le doy aquí donde está esta opción. Fíjense, si yo me voy a la barra de herramientas o cinta de opciones, la pestaña de inicio y fíjense que es el segmento de fuente. Y le doy donde están como estos cuadritos. Le doy allí y listo. Fíjense cómo muy sencillo yo voy armando la información. ¿Que cómo voy llenando la información hacia abajo? Simplemente le voy poniendo los datos. Por ejemplo, le voy poniendo los datos. Bien, el código del producto es, por decir algo, ABC1, un ejemplo. Y la descripción del producto es, por ejemplo, zapato deportivo femenino. Bien, entonces, esta es la forma en la cual yo voy ingresando los datos. Entonces, una vez que yo armo esta tabla o este rango de datos, que yo ya lo tengo armado y es el que les traigo el día de hoy, entonces ya ustedes empiezan a armar esta información, ¿verdad? Empiezan a analizar. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo entendido que aquí hay muchas personas que son emprendedores, que quieren empezar a llevar la contabilidad de su negocio y necesitan saber Excel, porque como está comenzando, no les da, por ejemplo, para pagar un sistema contable y quieren empezar por lo menos con una tablita de Excel y es totalmente válido, ¿verdad? Entonces, por eso diseñé este ejercicio así. ¿Qué tenemos en este ejercicio? Tenemos fecha, código, nombre del producto, la categoría, que puede ser para dama, caballero o niño, la región de venta, Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, digamos que más que todo como el departamento. El vendedor, la cantidad vendida, ¿cierto? Por cada producto, el precio unitario. Entonces, siempre ocurre, ¿cómo voy a sacar el precio unitario? Entonces, he visto que muchas personas hacen el cálculo en la calculadora para escribirlo aquí en el Excel. Y pues no es la idea, porque la idea es que ustedes aprovechen todas las funciones que da el Excel. Entonces, ¿qué debo hacer para sacar los ingresos totales? Para sacar los ingresos totales, yo debo hacer una multiplicación, ¿cierto? Yo debo multiplicar la cantidad vendida por el precio unitario, ¿cierto? Entonces, para yo empezar a trabajar con las fórmulas más sencillitas del Excel, hay personas que lo hacen así. Ponen un igual, ¿cierto? Cuando yo pongo un igual, yo le estoy diciendo al Excel que lo que viene a continuación, es una fórmula, o sea, un cálculo. Bien, entonces, ¿qué hago? Pongo un igual y ¿qué haría cualquier persona que aún no sabe trabajar con el Excel? Escribiría 10 por 97,000, por ejemplo. Fíjense qué pasa. Cuando le doy Enter, él me hace el cálculo, ¿verdad? Y pues, digamos, por una operación muy sencilla, yo sé que 10 por 97,000 me da 970,000 pesos. Bien. Pero ¿qué pasa? Que yo no voy a hacer cada operación una por una. Bien, o sea, eso me llevaría muchísimo tiempo. Y la idea de yo trabajar con el Excel es que me ahorre tiempo. Entonces, número uno, si yo quiero decirle al Excel que lo que viene a continuación es una fórmula, yo lo que hago es que escribo el signo de igual. A mí particularmente no me gusta el igual, porque para yo, digamos, sacar el igual, yo tengo que apretar dos teclas, que es Shift y en mi caso del teclado, la tecla 0, ¿verdad? Una opción para las personas que no les gusta el igual, como a mí, es poner el signo más. Entonces, a lo que ustedes ponen el signo más, no van a escribir los 97,000 pesos por 10, porque aquí todo lo hacemos con fórmula, sino que lo que hacen es con el mouse seleccionan cantidad, fíjense, me muevo con el mouse hasta donde está la celda, donde está la cantidad, lo selecciono y fíjense cómo allí la fórmula se me empieza a armar, ¿verdad? Cuando él me dice aquí más, es que me está abriendo la puerta a una fórmula y cuando me dice H6, yo digo, pero ¿qué es esto de H6? H6 es el nombre de la celda. Entonces, H6 es la combinación, fíjense, la columna H y la fila 6. Y por eso yo comencé esta clase explicándoles qué era una celda y cuál es su nomenclatura. Entonces, cuando ustedes vean algo así, no tienen por qué asustarse, no que es esto, sino que ya ustedes saben que simplemente la fórmula lo que está haciendo es hacer referencia a esa celda. Entonces, él abre aquí con más H6 y dice, eso que está allí, esa cantidad, ¿verdad? La multiplica. Entonces, ¿cómo saco esa multiplicación?
yo lo voy a hacer con el asterisco. Ese asterisco le dice al Excel que lo que viene a continuación es una multiplicación. No, pero es que yo quiero hacer una suma. Entonces, en lugar del asterisco, pone el signo de suma o el signo de resta. O sea, va a depender de la operación que usted vaya a hacer. Que yo quería hacer era una división, pues pone el signo slash. Y eso me identifica que es una división. Lo que quiero mostrarles con esto es que puedo hacer las 4 operaciones básicas. Bien, suma, resta, multiplicación y división. Pues además de muchas otras, ¿no? Pero comenzando por lo más básico. Entonces, borro el signo de slash, pongo el signo de asterisco, que es la multiplicación, y con el mouse, miren, con el mouse, voy y selecciono los 97,000 pesos. Bien, entonces, que quiero este resultado, sencillo, simplemente le doy enter. Y fíjense que allí ya me aparecieron los 970,000 pesos. Y ya les voy a dar chance para las preguntas y para las dudas, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué dije? Estoy hecha, porque ya me está calculando los ingresos totales de multiplicar la cantidad por el precio unitario, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Imagínense que yo tenga que hacer, en este caso, me voy a mover hacia abajo, hay 150 filas, o sea, 150 filas llenas con ventas. Entonces yo digo, bueno, ya hice el primero, ahora voy a hacer el siguiente. Más cantidad, los 54, por el precio unitario, 76, le doy enter y así voy, ¿verdad? Pero yo digo, no, o sea, tiene que haber una forma más rápida. Porque es que si yo hago uno por uno, o sea, ¿qué estoy haciendo? Es como si lo hiciera con un lápiz, o sea, uno por uno. No. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, yo lo voy a hacer rápido porque con el Excel siempre buscamos es la eficiencia. Entonces, me voy a parar aquí encima del 4.104.000, que es el resultado de multiplicar 54 pares de zapatos por los 76,000, que es lo que cuesta cada uno. Yo me voy a parar aquí encima de este y voy a ampliar aquí la pantalla. Fíjense que cuando yo estoy dentro de una celda, la celda le aparece una esquinita aquí, un cuadrito muy chiquitito. Bien, allí medio se ve. Cuando ustedes pasan por encima de esa celda, él le aparece una crucecita aquí negra, fíjense. Cuando me aparece esa crucecita negra, yo simplemente lo que hago es que le doy doble clic con el botón derecho del mouse. Entonces, fíjense, le doy doble clic y voilà, la fórmula que yo había hecho para esta celda ahora se me replica para todas las filas. Miren que me voy moviendo hacia abajo. Entonces yo digo, pero es que yo quiero verificar que eso sí me esté multiplicando lo que es. Muy sencillo. Por ejemplo, aquí me paré encima del 2.200.000. Le doy doble clic. Fíjense, cuando le doy doble clic, se me ilumina lo que está multiplicando. Está multiplicando en este caso la H29, que es donde están los 38 pares, por el precio unitario, que es la I29. Bien, que quiero continuar y que eso siga multiplicando, simplemente le doy enter y ya. Bien, fíjense que es muy sencillo, que aprendí a hacer una multiplicación, sí, pero usted también aprendió a cómo hacer la fórmula más sencillita en Excel, que es lo que usted está necesitando cuando va a empezar. Bien, entonces, en este momento, ¿quién tiene duda? ¿A quién no le quedó claro algún tema? ¿Cómo hicimos la multiplicación? Este es el momento, recuerden. O sea, este espacio es para que ustedes aclaren sus dudas. ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. Ok, ¿y cómo vamos? Bien, profe. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O vamos bien? Vamos bien hasta el momento. Ok. Bueno, pues. Bien, entonces, esta es la forma más sencilla de ingresar una fórmula, ¿verdad? De comenzar a usar el Excel. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Yo les traje este rango de datos. Con rango de datos me refiero a todo este conjunto de información que son las ventas de una empresa, ¿verdad? De que vende zapatos. Entonces ustedes, no, pero es que yo ni siquiera sé cómo armar esa tablita. Muy sencillo.
usted simplemente lo que empieza es a llenar datos. Por ejemplo, necesito escribir fecha. Escribe fecha en una celda, ¿verdad? Producto y así va. O sea, empieza a llenar los títulos, por ejemplo, que quiero que mi cuadro, que mi tabla tenga los bordecitos. Simplemente selecciono con el mouse y le pongo los bordecitos. Bien, esta es la forma. Y empiezo a llenar información. Bien, simplemente de esta forma. El producto, cómo se llame, otra información que usted quiera agregar. Esta es la forma más sencilla. Y entonces yo aquí les traje los ingresos totales para hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, comenzar a ver cuáles son esas fórmulas más sencillas que yo puedo ir haciendo para, un ejemplo, llevar la contabilidad de mi negocio, por ejemplo. Entonces, bien, ¿qué pasa? Yo ya tengo aquí los ingresos totales por ejemplo, por fila, por cada uno de los registros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo necesito saber cuál fue el total de ventas? Entonces me muevo hacia abajo, ¿verdad? Yo digo, rayos, ¿ahora qué voy a hacer? Yo ponerme a sumar. Entonces, si usted quiere sumar, por ejemplo, vamos a poner todas estas celdas, se puede hacer muy sencillo. Voy a poner por aquí total ventas, voy a escribir ejemplo, porque no vamos a sumar todas. Si yo quiero sumar algunas ventas o sumar varias celdas en Excel, funciona igual como si hiciera la multiplicación. Pongo el signo más. Profe, que a mí me gusta poner igual, ponga igual entonces, sí, porque es que hay algunas personas que cuando empiezan a aprender Excel lo aprenden con el igual, no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Yo ya les expliqué por qué a mí me gusta el más, es más directo, aprieto una sola tecla y chao, ¿cierto? Entonces, pongo el signo más y quiero sumar, por ejemplo, los ingresos totales de estas celdas que se ven aquí en pantalla. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, con el mouse agarro los 970, pongo más, agarro de los 4 millones, pongo más y así voy uno por uno. Fíjense. Entonces, fíjense que es muy sencillo. Esta es la forma de ir sumando o una de las formas y yo por lo menos puedo saber que estos que están aquí, solamente estos, me suman 32.860.000. Bien, pero si a mí me están pidiendo un ejemplo, el dueño de la empresa, yo quiero que me diga si alguien tiene alguna duda que escuche por allí, por supuesto. No sé si Adel nos puede apoyar. Era Profe, justamente. tengo una consulta. Sí, Usted coloca ahí el valor y el más, ¿cierto? Pero si correcto. tenemos la herramienta de la autosuma, no nos Para evita. eso iba. Ah, Por supuesto, y para allá iba. Gracias por la intervención. Por supuesto, yo siempre voy a tratar de ir de la forma más básica para que vean todos los ejemplos hasta que lleguemos a la herramienta que es más útil, ¿cierto? Entonces, si tenemos poquitos datos, yo los puedo hacer así, o sea, uno por uno, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, puedo seguir sumando y así voy, ¿verdad? Pero entonces aquí es cuando yo digo, oye, pero es que son 150 filas, o sea, de aquí que yo sume todo eso, si soy empleado me echan, porque me voy a demorar mucho tiempo haciendo esto. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Si la persona que me está pidiendo la información solamente necesita que le diga el dato y ya, ¿qué hago yo? Muy sencillo, me puedo parar en la columna J, fíjense, y en la parte de abajo del Excel, fíjense cómo me van a aparecer algunos datos. Me van a aparecer por aquí, no le puedo dar más grande porque es que no me amplía esto. Pero fíjense que aquí en la parte de abajo, como ya en la última espaciecito, me aparece suma, entonces me muestra cuánto es ese total. En este caso son 714 millones. Me dice que hay 146 registros, pero como me está contando el de ingresos totales, yo puedo concluir que en realidad son 145. Y el promedio de venta es aproximadamente 4.900.000, pero lo del promedio lo vemos después. Bien, en este caso es para que ustedes vean, digamos, cómo acceder rápidamente a esa información. Entonces, si necesito una suma, entonces simplemente necesito es el total. Saber el total, me paro encima de la columna J y aquí puedo ver que fueron 714 millones. Bien, ahora bien, no necesito solamente saber el dato, sino necesito dejar el registro allí, pero no voy a sumar uno por uno porque son demasiados y eso que yo solamente traje aquí 150 filas, pero
Puede haber un reporte con un ejemplo, 1000 filas. Y 1000 filas para una empresa que venda todos los días un ejemplo es poquito. Bien, entonces me voy hasta la última fila de los datos, ¿verdad? Me voy hasta aquí. Fíjense que estoy por aquí en la fila 152. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, de color amarillo. Entonces voy a decir, bueno, quiero el total de ventas. Ajá, quiero las ventas de toda esta columna J, que ya sé que me suman 714 millones. Entonces, la forma, digamos, más rápida es con una fórmula, ¿verdad? Que yo diga aquí, fíjense, más, y hay una fórmula llamada suma. Entonces yo digo, ay, pues uso esta fórmula. Pero ¿qué pasa? No todos sabemos fórmulas, no sabemos qué fórmulas existen, y estoy nuevo y no sé, algo así prácticamente, ¿verdad? Entonces, el Excel, para todas esas personas principiantes, nos ofrece una herramienta llamada Autosuma, que fue la que la compañera nos comentaba. Entonces, ¿qué hago yo? Me paro aquí en la celda, ¿cierto? Me voy a ir a mi cinta de opciones o barra de herramientas. Me voy a ir aquí a la pestaña de inicio, fíjense, al segmento de edición aquí. O sea, prácticamente me voy aquí a la esquina, bien, pero era para que vieran todo el ejemplo. Me voy aquí a edición y le doy a este simbolito, que es el símbolo de sigma, y este no solamente me permite sumar, si yo le doy aquí en la flechita, fíjense, me permite hacer suma, promedio, contar, el máximo y el mínimo. Bien, en este caso vamos a utilizar la suma. Entonces, fíjense que cuando yo le doy aquí suma, él automáticamente me identifica los valores más cercanos. Y de una vez, cuando me aparece esto así como que punteado y en color, eso está haciendo alusión a que él está agarrando todo ese rango para, en este caso, sumar. Porque recuerden que pueden haber otras operaciones. Entonces, en este caso está sumando, bien. Entonces, una vez que yo identifico que él me está agarrando bien todos los datos, porque pudiera ocurrir que hay un dato por allá más lejano y él no sabe que tiene que sumarlo, entonces yo tengo que ayudarlo. En este caso me lo agarró todo bien, fíjense. Simplemente le doy Enter. Y lo que yo les decía a ustedes, que había 114 millones, voy a borrarlo. 714 millones cuando selecciono toda la columna J, entonces eso efectivamente me lo da la autosuma. Bien, y fíjense que al final es la misma fórmula que yo usé, la fórmula de suma, pero yo me sabía cuál era la fórmula y la escribí, pero para la persona que no sabe cuál es la fórmula, simplemente se va aquí a autosuma. Bien, entonces de esta manera yo puedo tener el total de ventas de todos los registros que tengo allí. Bien, entonces, hasta este momento, ¿quién tiene dudas? Recuerden que todas las participaciones son válidas. Profe, yo Ujú. hay la opción de poder hacer no autosuma, sino como si yo hago referencias, como seguir el consecutivo. Explíqueme más, ¿cómo es referencia y hacer el consecutivo? Para hacer las filas que siga el consecutivo 1, 2, 3, 4, pero entonces para no escribir número por número, que yo seleccione toda la columna y me salga todo consecutivo. Usted le quiere poner numeritos a esto, un ejemplo, así, 1, 2, así. Es que no le entendí la pregunta. No, digamos en caso de que tenga algún producto y tenga que darle alguna referencia, entonces el 0001, 0002 o solo el Y 1, 2, quiera, 3, 4 y ajá, quiera la fila completa, pero entonces para no ponerme a escribir numerito por numerito, seleccionar toda la columna para poder continuar. O sea, que el mismo ay, Excel haga toda la... listo. Por ejemplo, aquí, yo quiero la suma solamente de zapatilla deportiva, un ejemplo. De este, que es el SAP P001, ¿cierto? O sea, solamente las ventas de este producto. Ahí es un poquito más complejo, ¿verdad? Yo les voy a explicar cómo hacerlo, pero ahí sí tienen que abrir su mente porque es una fórmula un poquito más complicadita, un poquitito nada más, no es que sea tan difícil, ¿verdad? Yo quiero las ventas solamente de estas zapatillas, por ejemplo, me voy a copiar. ¿Cómo hago para copiarme una información? O sea, yo no voy a ponerme allá abajo a escribir SAP, el guión, no, me lo copio, ¿verdad? Entonces lo selecciono. ¿Cómo hago para copiar? Puedo darle con el mouse acá, selecciono los dos y le doy con el botón y derecho, sí,
no, izquierdo acá y le doy donde dice copiar. Entonces, cuando él se me puntea, así como que se moviera, eso es que me está haciendo referencia que va a copiar esa información, ¿verdad? Pero como aquí también vamos a aprender atajos de teclado, entonces yo lo hago con control C, ¿cierto? Que es muchísimo más rápido y es el atajo universal que todos aprendemos cuando tocamos una computadora. Bien, control C para copiar, me voy hasta la parte de abajo, acá, y voy a poner aquí, lo voy a pegar. ¿Y cómo lo pego? Con control V allí, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo el código y el nombre del producto. Fíjense lo que me pasó ahorita. Zapatilla deportiva de dama me queda más grande que la columna. Simplemente lo hago. Bien, entonces, si yo quiero sumar solamente este producto, lo que les decía, tienen que aquí abrir un poquito su mente porque es un poquito más difícil. No es que sea lo más difícil del mundo, pero no planeaba explicarles esta fórmula el día de hoy porque es más avanzada. Pero no lo puedo hacer con autosuma. Eso sí, definitivamente no. No lo voy a escribir aquí. No lo puedo hacer con autosuma. Pero sí lo puedo hacer. Mi computadora por aquí, con ganas de reiniciarse. Sí lo puedo hacer con dos puntitos, entonces les voy a escribir la fórmula aquí. Sumar sí conjunto. Así se llama la fórmula, ¿verdad? Entonces, la voy a escribir aquí rápido porque recuerden que este no es el objetivo de esta clase, sino esto más que todo sería como para la siguiente, ¿verdad? Pero para que ustedes vean lo que el Excel puede hacer. Yo puedo poner, por ejemplo, más, sumar sí conjunto. Cuando yo voy escribiendo cada fórmula, las fórmulas van abriendo o van desplegando, por decir algo, un menú donde él me explica qué es. Entonces aquí me dice, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces yo simplemente voy siguiendo las indicaciones de la fórmula. Miren que es súper sencillo. Rango de suma, selecciono el rango con el mouse. Ah, es todo esto, hasta aquí. Coma. En algunas computadoras puede ser punto y coma. Rango de criterio es donde tengo los productos. Miren que lo voy seleccionando con el mouse. Bien, aquí. Selecciono hasta aquí. Y el criterio o lo que quiero sumar es esta zapatilla. Entonces, simplemente escojo la zapatilla. Acá. Y entonces, fíjense, las ventas totales de todos los productos son 714 millones. Dando respuesta muy rápida a la compañera, que siquiera al final de la clase se lo puedo explicar con más detenimiento, utilizamos esta fórmula llamada sumar sí conjunto. Entonces, de esta forma, yo puedo saber que las ventas de este producto fueron 75 millones. Y lo mejor de esto es que si yo necesito cambiar el producto, no tengo que volver a hacer la fórmula. Simplemente reemplazo los datos aquí. Por ejemplo, ahora yo quiero del zapato escolar niño. Me lo copio, lo pego aquí y aquí me cambia el monto. Ya no son 75 millones, sino 72. O sea, de estos 714, 72 millones corresponden a esta zapatilla escolar niño. A este zapato, perdón. Bien, ¿eso responde la pregunta de la compañera? Sí, Espero señora. que sí. Gracias. Ok. Bueno, pues a la orden. Continuemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Voy a explicarles algo que es súper útil y que tal vez cuando toman otros cursos de Excel no está dentro de las primeras clases, pero yo sí considero que debe ser de los principales temas que hay que aprender. Buscar información. Y es que si yo, por ejemplo, voy a escribir por aquí compañía. Simplemente voy a dejar esa palabra allí, ¿verdad? Pero resulta que yo tengo un ejemplo, 10 tablas con información, un montón de datos. Entonces, no, ubíqueme donde diga compañía. Entonces, yo tengo que empezar a buscar donde dice, no lo consigo. Entonces, la forma más rápida de buscar información, que se lo voy a escribir por aquí, buscar Control. información es con control B. Correcto, control más B, ¿verdad? ¿Qué es esto de control más B? Esto es un atajo de teclado, ¿verdad? Entonces ustedes apretan o le dan clic, oprimen la tecla control en su teclado, ¿cierto? Y sin soltar control, presionan la tecla B.
Eso les va a abrir este menú, ¿verdad? Este cuadrito, fíjense. Este cuadrito dice buscar y reemplazar. En este caso, yo quiero que me busque la palabra compañía, ¿verdad? Que fue la que escribí por allá en una celda X. Entonces, cuando yo le doy aquí, Enter, rayos, no quiere buscarla. Bueno, busquemos otra. Busquemos caballero. Caballero. Fíjense, cuando le doy Enter, él no se, posiblemente no se note. Vamos a pararnos por aquí, así. Yo estoy parada por aquí, ¿verdad? Abrí el menú de Control V. Escribí la palabra deportivo, ¿no? Vámonos con deportivo, que yo sé que está escrito por ahí. Yo necesito ubicar rápidamente esa palabra, simplemente escribo la palabra y le doy Enter. Y fíjense cómo él me mueve a donde consiguió la palabra. Si yo le sigo dando Enter, él me sigue llevando a otra celda. Busquemos qué otro nombre por aquí. Deportiva. Vámonos otra vez por aquí para que ustedes lo vuelvan a ver. Me estoy parando, o sea, más allá para que ustedes vean el cambio. Control más B. Bueno, en lugar de deportiva, deportivo voy a poner deportiva. Le doy Enter y él me lleva automáticamente a la celda donde consiguió ese nombre. Y si hay varias celdas que tengan ese nombre, entonces yo le sigo dando Enter y él me sigue buscando las demás opciones. Fíjense cómo va, se va moviendo en la columna D hacia abajo. Entonces, súper útil, súper importante que lo anoten, que lo tomen en cuenta y que lo practiquen, porque lo desembala. O sea, uno necesita buscar información rápidamente. No, entonces tengo que ponerme, ir así. O sea, que me parece la cosa más horrorosa del mundo. María Gómez, Pedro, Juan, María. O sea, buscando a fulanito, por ejemplo, alguien en específico. Vamos a ver si hay otro nombre por aquí abajo. Por aquí abajo creo que vi... No había otro nombre. Pero la idea es que con este comando, con este atajo, ustedes puedan conseguir información rápidamente, sin perder tiempo en esto, o sea, moviéndose hacia abajo, que la verdad es muy poco eficiente. Bien, ¿vamos bien hasta este momento? Sí, señora. Listo, perfecto. Recuerden, si tienen algunas dudas, me van comentando. Me dan un minutito. Ok, vamos a continuar. Ahora, muy importante, dentro de, digamos, de esta introducción al Excel, me voy a mover hacia abajo. Qué pena, profe, intervengo Sí. un momentico. ¿Dónde se paró usted para usar esa opción de buscar? ¿Se para uno en cualquier lado? Se para en cualquier lado. Estoy parada por aquí, Casilla. en cualquier Súper. celda, sí. Ok, dale, Siempre y gracias. cuando control B. Ok, vale, Listo. gracias. Los que tengan, por ejemplo, que tengan más, un ejemplo, algo así, los atajos ahí sí son diferentes. Ahí a los que tengan Mac sí les toca como ponerse a estudiar, repasar cuáles son los atajos, porque no sé por qué, es diferente. Y entonces en lugar de control B, es que si control H, una cosa así. Entonces yo no me sé todos los atajos para, digamos, para Mac o para Google Drive, porque cuando se usan las hojas de cálculo de Google, los atajos también cambian. Entonces, estos atajos particularmente que yo les voy comentando son para el Excel de Windows, ¿cierto? Para el Excel de Google Drive, algunos funcionan, otros no, y para los que tienen Mac, ahí sí es totalmente diferente. No me sé los demás, uno que otro, por ejemplo, que sé que buscar no es control más B, sino control más H, pero muy pocos, pues. Entonces, un dato allí para que lo tomen en cuenta. Entonces, continuemos. Aquí en este momento, para ir, digamos, aprendiendo a conocer el Excel, a manipular el Excel, a utilizarlo de forma correcta, ¿verdad? Les comentaba que tengo las fórmulas, tengo la suma, ¿verdad? Tengo el control más B, que es para buscar, pero crucial, o sea, súper importante aprender a utilizar filtros. ¿Qué es eso de filtro? Lo que preguntaba la compañera. Oye, pero quiero ver solamente, o sea, quiero aquí, en esta tabla, en esta información, que me aparezca solamente, por ejemplo, la bota impermeable para caballero. O sea, quiero saber qué día se vendió la bota, quiero saber en qué ciudades, quiero saber qué vendedor, pero este cuadrito, así como lo tengo, pues no me dice mucho, ¿verdad? O sea, ahí tengo los datos. Pero si alguien me pregunta, oye, pero ¿qué días
O sea, dime específicamente qué día vendí las sandalias, por ejemplo, esta sandalia de fiesta de damas. Entonces tengo yo que ponerme, no, a buscar uno por uno aquí y no me daría, ¿verdad? O sea, tardaría mucho tiempo revisando, por ejemplo, sandalia, bueno, este día, el 30 de marzo, el 28 de marzo. Mis fechas están un poquito invertidas, está primero el mes, luego el día, solamente para que no se asusten cuando vean aquí, por ejemplo, 3:30, es 30 de marzo. Bien, entonces, ¿qué es esto de los filtros? Entonces, vámonos a la parte de arriba. Ah, muy importante. Nos vamos a la parte de arriba. Voy a seleccionar toda la información. Me voy a ir desde fecha con el mouse, desde fecha hasta ingresos totales. Y me voy a mover hacia abajo. Ahorita les enseño una forma más rápida de hacerlo. Fíjense, me muevo con el mouse, ¿verdad? Selecciono toda la información. Control E también creo que se puede seleccionar todo, profe. Sí, correcto. Cuando estoy aprendiendo con Excel, ¿verdad? Yo generalmente me muevo solamente con el mouse, ¿verdad? Pero a medida que ustedes van aprendiendo a utilizar los atajos, se van a dar cuenta que es mucho más fácil moverse con el teclado. Perdón, inicialmente me muevo más con el mouse y después, cuando ya voy aprendiendo los atajos, me muevo más con el teclado. Bien, entonces lo que decía la compañera, si tengo que seleccionar toda la información, la forma lenta es hacerlo con el mouse, así, seleccionando toda la tablita, ¿verdad? La forma rápida, y es para que lo anoten por ahí, es que yo me puedo parar en cualquier lado y presionar control más E. Y fíjense cómo él automáticamente me selecciona todos los datos. Aquí me está agarrando este de 1, 2, 3 porque yo dejé datos ahí. Pero si los borro y me paro, por ejemplo, aquí en este número 40 y selecciono control E, fíjense cómo él automáticamente me selecciona toda la tabla. ¿En qué se basa el Excel para seleccionar? O sea, él se va, digamos, él se va alimentando, se va moviendo hasta que consigue el último dato. O sea, él se va así como que me voy a la derecha y pum, se consigue que hay datos hasta aquí, hasta el 14 de marzo. Luego se mueve hacia arriba, hacia los lados y consigue que todos estos datos corresponden a una misma tabla. Bien, entonces yo no tengo que irme hacia seleccionarlo por partes, sino simplemente presiono control E. Y fíjense cómo es de súper rápido. O sea, me ahorra tiempo, porque en este caso, para este ejercicio, son 150 filas, pero yo puedo tener una tabla de 1000. Entonces, si me voy así con el mouse, no me demoro mucho. Bien, entonces simplemente le doy control E. Ahora bien, ahora sí vamos al tema, a los filtros. ¿Qué es eso? Yo quiero, como su nombre lo dice, quiero filtrar y ver solamente, por decir algo, las ventas de bote impermeable niño. Entonces, me voy a ir aquí a mi barra de herramientas o cinta de opciones, aquí donde dice datos, y me voy a ir, recuerden, a la pestaña datos, al segmento de ordenar y filtrar. Y no sé si recuerdan que cuando empezamos, les comenté, esta es de las cosas más básicas que aprendemos a hacer, los filtros. Entonces me voy aquí a ordenar y filtrar y le doy aquí donde dice filtro, fíjense, pum, lo presiono allí. Cuando yo le doy clic allí, a cada una de las celdas le aparece como este cuadrito, como esta flechita allí. Eso ya me está indicando que esas columnas, o sea, esa información de allí hacia abajo tienen filtros. Bien, entonces, ¿qué hago? Simplemente quiero ver, en este caso vamos a irnos con, yo les había dicho uno por aquí, la bota impermeable de niño. Simplemente me paro aquí en nombre del producto, le doy clic a esa flechita y él me despliega como la información única que hay. Entonces él me dice, bueno, mira, aquí tengo bota de montaña y caballero, cada uno de los zapatos. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, pero es que yo solamente quiero la bota impermeable de niño. Entonces, le doy aquí, lo destilto. Quito la opción de seleccionar todo y selecciono solamente bota impermeable niño. Le doy allí con su chulito y le doy a aceptar. ¿Y qué ocurre? Fíjense que la tabla, déjenme moverme un poquito, la tabla ahora me aparece aquí solamente la bota impermeable de niño. Miren, que quiero saber cuál es la venta solamente de bota impermeable de niño. Para la amiga que me preguntó la forma rápida, pero solamente como para verlo, sería filtrar por bota impermeable de niño y sumar estas celdas, fíjense.
Entonces, yo cuando me muevo hasta la última celda, sé que los ingresos totales para este producto fueron 117 millones. Bien, no, que ya no quiero ver la bota impermeable de niño, quiero ver, vamos a cambiarnos. Quiero ver por aquí las zapatillas casual de dama. Selecciono este y le doy a aceptar. Y fíjense cómo la tabla me dice, de las zapatillas casual de dama solamente vendimos 3, hicimos 3 ventas. Las 3 fueron en Antioquia en estas fechas, todas en marzo, 23, 25 y 27 de marzo. Y estas fueron las cantidades. Y el único vendedor que vendió ese producto fue Ana Martina. Entonces, fíjense lo chévere de los filtros y es que a mí me permite obtener información rápidamente, ¿verdad? Entonces, que quiero ver de nuevo todos los productos. Simplemente le doy aquí y les vuelvo a seleccionar todos. Y lo mejor de los filtros es que también me permite ordenar la información, no solamente filtrarla, sino que yo lo quiero ordenar, por ejemplo, por fecha, porque fíjense que aquí está todo desordenado. Entonces simplemente me paro aquí en fecha, me paro en el cuadrito, en esta esquinita, le doy aquí doble clic y aquí me da varias opciones. Entonces, ¿qué le doy yo? Ordenación de más antiguo a más reciente. Eso quiere decir la primera fecha, la más antigua de primero y de ahí en adelante va aumentando o al revés, del más reciente al más antiguo, es decir, la fecha más actual. En este caso el ejercicio no recuerdo cuál es la fecha más actual, pero creo que era algo así como que junio, creo. Entonces, perdón, mira, aquí abril, cuando abro aquí puedo ver que fue mayo. Entonces, recapitulando, ¿qué quiero hacer? Quiero que esto me quede ordenado por fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le doy aquí clic y le doy aquí donde dice ordenación de más antiguo a más reciente. Y ¡pum! Fíjense cómo pareciera que no hubo cambio, pero si yo le doy control Z para deshacer, recuerden, es un atajo para devolverme o eliminar ese último paso que hice, deshacer, es con control Z. Más sí. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, aquí lo puedo ordenar. Por ejemplo, del más reciente me acomoda primero. El dato más reciente es del 22 de mayo. O si quiero el más antiguo, entonces es el 5 de enero. Bien, hago una pausa en este momento. ¿Cómo vamos? ¿Y qué duda les ha quedado de estos filtros? De filtrar y ordenar la información. Profesora, ¿me puede hacer el favor de repetir lo de los filtros? ¿Lo de lo qué? Perdón, que no lo entendí. Lo de los filtros. Por supuesto. Déjenme quitarlos. Ok, les comentaba, la información la tengo aquí, ¿verdad? De esta forma, es una tablita, cumple su función, tengo todos los datos que necesito, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si alguien me dice, oye, pero es que yo quiero ver que aquí esté primero organizado todas las ventas de Antioquia, después las de Bogotá y de último las de Valle del Cauca, por decir algo. Entonces yo digo, pero ¿cómo hago eso para ordenar que todas las de Antioquia me queden de primero? Por ejemplo, que esta que está aquí me quede debajo de esta. Entonces yo qué digo, bueno, Excel me da una opción que se llama filtro y que ese filtro viene implícito con la opción de ordenar la información, ¿cierto? Yo quiero acomodar esta tabla y que me queden todas las ventas aquí, primero las de Antioquia y luego las de Bogotá. Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero es seleccionar la tabla, ¿cierto? Entonces le doy control E, recuerden. Se los voy a anotar por aquí y como yo les voy a pasar este ejercicio, pues se le van con los apuntes. Seleccionar toda la tabla es con control más E. Bien, entonces me paro aquí, por ejemplo. Se pueden parar donde quieras. Control E y seleccionan todo, ¿verdad? Entonces, para que me salgan estos filtros aquí arriba, simplemente me voy aquí a mi cinta de opciones, a datos, la pestaña de datos, y luego me voy aquí donde dice filtro. Bien, cuando yo hago ese paso, allí inmediatamente me salen estas como flechitas que están aquí dentro de un cuadrito. Una vez yo tengo ese filtro, yo digo, bueno, ya lo tengo ordenado por fecha, pero ahora lo quiero ordenar por ciudad. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le doy aquí, clic, y le digo, ordénemelo de la A a la Z.
Entonces él me acomoda primero Antioquia. Pero recuerden, si hubiese, por ejemplo, no sé, otro departamento que comienza también por A, él me los ordena alfabéticamente. Bien, entonces por eso Antioquia me quedó de primero. En este caso, fíjense, todas las ventas de Antioquia me quedaron aquí arriba. Bien, si me sigo moviendo, voy a ver que lo segundo es Bogotá. Y si me sigo moviendo hacia abajo, voy a ver que de última opción está Valle del Cauca. Entonces, pero ¿cómo supo él que primero iba a Antioquia y luego Bogotá? Ya les comenté, lo ordena alfabéticamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo lo ordeno por ciudad y lo quería por fecha? Fíjense, vamos a ver. Ya me queda ordenado. Vamos a ver, todos los de Antioquia. Vamos a seleccionar Antioquia aquí solamente. Seleccionamos Antioquia. Y creo que ya me queda ordenado por fecha. Sí, vamos a hacer otra ordenación aquí. Digamos como que lo desacomodé a propósito, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, que tenga 2 criterios de ordenación, es decir, que me quede por departamento, pero también me quede ordenado por fecha, ¿verdad? Entonces, si yo lo muevo aquí, él me lo acomoda por departamento, ¿cierto? Pero si lo vuelvo a acomodar aquí por fecha, entonces ya no me desordena el departamento, ¿sí me explico? O sea, puedo tener o lo ordeno por fecha o lo ordeno por departamento. Entonces yo digo, no, es que el Excel me da otra opción también. Entonces, ¿yo qué hago? Me paro aquí, le doy aquí control E, ¿verdad? Él me selecciona allí todos los datos, ¿cierto? O sea, me seleccionó toda la tabla. Entonces, como yo quiero 2 tipos de ordenación, me voy a ir aquí donde dice inicio, la sección de inicio, y aquí también me da ordenar y filtrar. Fíjense que puedo acceder al filtro de 2 opciones, por la pestaña de datos o por la pestaña de inicio. Cuando lo hago por la pestaña de datos es cuando lo voy a hacer directo, o sea, por un solo criterio, ¿verdad? Pero en este caso, como lo quiero de 2, se me voy aquí en inicio, me voy a ordenación y filtrar, ordenar y filtrar, perdón, y le doy aquí en la flechita, fíjense, pum, y él me da orden personalizado. Entonces allí es donde yo puedo escoger varios criterios. Entonces el primero que voy a escoger no es fecha, sino región. Y luego le agrego un nuevo nivel que me lo ordene por fecha. Entonces aquí me da región de venta, me lo va a acomodar por orden alfabético, de la A a la Z. Luego por fecha me lo va a acomodar de más antiguo a más reciente. Es decir, los primeros meses y después los siguientes hasta llegar a la fecha más actual. Y fíjense qué pasa, le doy a aceptar y ¡pum! Ya me queda ordenado. Primero Antioquia y de las fechas más recientes a la más actual. Perdón, de la más antigua a la más actual. Y así va. Si llego, por ejemplo, fíjense, Antioquia el último es el 19 de mayo. Pero cuando me cambio para Bogotá, que es la siguiente fila, entonces la primera fecha es 8 de marzo. Bien, y así voy sucesivamente. Entonces, hasta este momento, ¿quién le quedó dudas con los filtros y cómo ordenar la información? Está clara la información, profe. Listo, perfecto. Recuerden que en una clase no alcanzamos a ver todos los temas, ¿verdad? Entonces, antes de terminar, vamos a ver algunos atajos, ¿cierto? Para que ustedes practiquen en la semana, de modo que cuando lleguemos el próximo jueves ya ustedes tengan todos estos temas dominados. Bien, o sea, esa es la idea. Entonces, ustedes se llevan este ejercicio, lo repiten, lo vuelven a hacer y las dudas que tengan, ustedes las pueden traer el próximo jueves o si no, también las pueden poner por el grupo. Se la envían al administrador, me la hacen llegar y yo puedo hacer un videito aclarando alguna duda específica. Bien, para que no tengan que esperar hasta el siguiente jueves. Entonces, vamos a dedicar estos minutos que nos quedan para que veamos algunos atajos, ¿verdad? Atajos de teclado. Entonces, les he ido mencionando de los más básicos. Si yo, por ejemplo, quiero copiar esta información, o sea, replicar, ¿cómo es el comando o el atajo más sencillo? Simplemente le doy aquí control C, fíjense, control C, selecciono con el mouse, selecciono control C y me voy a donde quiero pegarlo. Por ejemplo, me voy a ir por aquí abajo. Simplemente le doy control V. Bien, eso me pega allí esa información. Eso también sirve para Word, para PowerPoint, para que sepan que no solamente les sirve para el Excel.
Ah, pero resulta que no, me equivoqué. Yo no iba a pegar eso ahí. Entonces, ¿qué hago? Control Z para deshacer. Entonces, lo que yo había hecho ya desapareció. Entonces, ahora vuelvo, voy y copio esto y lo pego ahora sí donde yo quería, que era un ejemplo, más abajo. Bien, entonces, dentro de los atajos más comunes, que los voy a copiar aquí abajito, los atajos más comunes, mejor lo copiamos aquí arriba. Ya les muestro. Tenemos el copiar, que es el control más C, ¿cierto? Y el pegar, que es control más V. Bien, entonces, vamos a ir con los más básicos, ¿cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, quieren insertar una fila aquí, un ejemplo, ay, es que aquí se me olvidó que iba otra zapatilla deportiva, ¿ustedes qué hacen? Seleccionan la fila, le dan clic con el botón derecho del mouse y le dan insertar, ¿verdad? Esa es la forma, digamos, más básica de insertar una fila, ¿verdad? Voy a deshacer, control Z. Pero si yo quiero hacerlo con un atajo que es mucho más rápido, simplemente, fíjense, selecciono la fila y le doy control más y es mucho más rápido. Hay que incluir la celda donde no era y la quiero eliminar, la fila, control menos. Y fíjense que es mucho más rápido, porque es más complicado si yo, por ejemplo, supongamos que yo tenga que incluir 5 filas aquí. Tengo, perdón, aquí, insertar. Ahora otra vez insertar. Y otra vez insertar y tengo que hacerlo 5 veces. Ahora imagínense si tengo que hacerlo 10 veces o más. No, no puedo así. Déjenme eliminarla. Es más rápido si yo lo puedo hacer de esta forma. Me paro aquí encima de la fila y le doy control más y fíjense lo rápido que sucede. Déjenme un momento aquí para que se pueda mover mejor. Listo. Es mejor si yo puedo hacer esto. Fíjense, control más. Y solamente con darle al mouse, ya él se me incluye filas rápidamente. No, que ahí no era y las puse mal. Dale control menos y las elimina. Bien, entonces fíjense lo rápido. Entonces aquí les voy a dejar este otro atajo. Insertar fila. Insertar fila. Y le voy a poner aquí las columnas porque también me sirve para las columnas. Esto es seleccionar primero la fila. Seleccionar la fila. Y luego, ahí sí le doy, una duda por ahí. Luego sí le doy control. Sí, profe. La duda mía es, bueno, si usted Sí, inserta esas tablas, ellas llegan sin fórmula, ¿cierto? sí, correcto. Entonces, Bueno, o sea, voy o a, sea, voy a, ujú, dale, sí, eso. Ya bueno, vuelvo a hacer lo mismo, le aplico la fórmula. O no hay una correcto. forma de que llegue con fórmula. Sí hay una Así forma, como. pero no la vamos a ver hoy. La vemos la próxima semana. Ok, Bien, ok, sí. gracias. Pero bueno, haciendo el ejemplo, lo que pregunta el compañero, ¿qué pasa si yo inserto una fila aquí? Fíjense, ¿verdad? Entonces, era que a mí me faltaba llenar datos. Bueno, vamos a llenar esos datos. Vamos a insertar esta fila y vamos a llenar los datos, ¿verdad? Un ejemplo, que esto era el 4 de mayo. Un ejemplo, era este mismo zapato, esta misma zapatilla de dama, pero ya no era de Antioquia, sino de Valle del Cauca, por ejemplo, y esta misma vendedora, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La cantidad vendida, vendí 40. Un ejemplo, a 50,000. Pero es que fíjense, no me hace la fórmula aquí. Eso sí, o sea, yo tengo que ir y copiarme la fórmula, pero simplemente lo que hago es control C encima de la fórmula y control V y listo, él ya me lo calculó. ¿Cómo sé que está bien? Bueno, 5 por 4, 20, 2 millones. Que no estoy del todo convencida, le doy doble clic. Y entonces él me va a señalar lo que está multiplicando. Bien, eso es cuando yo estoy trabajando con un rango como este, ¿verdad? La próxima semana vamos a aprender a hacer tablas y tablas dinámicas en Excel. Bien. Y allí vamos a responder la pregunta del compañero de que si hay una forma de que la fórmula ya me quede automática y yo no tenga que hacerla cada vez que inserte una fila. Bien, pero eso sí lo vemos la próxima semana, un tema un poquito más extenso y ya no alcanzo en 10 minutos. Bien, estábamos como viendo así esta parte introductoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué atajos se llevan? Los más básicos. Control C, control V, cómo insertar una fila de forma rápida.
Ay, pero es que resulta que yo tenía que insertar una columna aquí. Simplemente la forma básica es, me paro encima de la columna, le doy clic con el mouse y le doy insertar. Pero como aquí estamos aprendiendo a usar atajos, entonces yo le doy control Z, yo me voy a parar encima de esta, de la columna I, y simplemente con control más la agrego. O sea, no es que tengo que apretar control más, sino control y el signo más. Bien. Aquí se los dejé para que sepan que es simplemente un más y no lo vayan a apretar 2 veces. Bien, ¿alguna duda hasta este momento? Todo bien, profe. Perdón que no escuché el compañero, ¿qué fue lo que me dijo? Ok, bien, sí, hasta ahora entendido para mí. Gracias. Listo, perfecto. Todo Entonces, bien, bueno, profe. entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a pasar este ejercicio, ¿verdad? Que tiene los apuntes, lo que hemos visto el día de hoy, ¿cierto? La idea es que ustedes practiquen, traigan las dudas, porque si no, pues, imagínense, si ustedes no practiquen, no traen las dudas, entonces cuando ustedes en algún momento tengan que hacer un Excel solo, es como si no hubiesen visto esta clase. Bien, porque solamente en la práctica es que ustedes van a saber qué se les olvidó, que vuelvan a hacer los filtros. Y bueno, ahorita para la compañera que me preguntaba de cómo hacer estas fórmulas más avanzadas, si quiere ahorita lo que terminemos la clase, yo le doy una pequeña explicación y pues para los que se quieran quedar también. Bien, Adel, por mi lado, yo ya, digamos, abarqué los temas que traía para la clase de hoy. No sé si hay algún otro anuncio para los compañeros. Vale, sí, bueno, no creo que lo quedó claro en el principio que le di la bienvenida a ellos, más bien estoy agradeciendo a ellos por quedarse hasta el final de la clase. Nos estaremos viendo la semana que viene, muchachos, de igual manera, estén pendientes por el grupo de WhatsApp para que puedan recibir toda la información pertinente a las próximas clases, ¿ok? Yo por el chat de la clase les compartí los links, tanto en nuestras redes sociales como de nuestro canal de YouTube y también de nuestro grupo de WhatsApp, ¿vale? Muchachos, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la semana que viene, ¿ok? Y este ejercicio nosotros se los vamos a hacer llegar por el grupo, aunque ya se los pasamos, pero para que se lleven todas estas anotaciones que les fui haciendo por aquí. Bien. Sí, claro que sí, Listo. profe. Nosotros ya hecho, se lo vamos a pasar por allá. Listo. Entonces, bueno, por hoy la clase está terminada, está finalizada. Vamos a continuar la próxima clase. Vamos a aprender a hacer lo que son tablas y tablas dinámicas, ¿verdad? Y en la última clase vamos a aprender a hacer fórmulas complejas, ¿verdad? Como esta que yo le explicaba a la compañera. Entonces, solamente para los que se quieran quedar, recuerden que ya la clase llega hasta aquí, vamos a explicar un poquito más de cómo funcionan estas fórmulas de sumarse y conjunto. Bien, que es para la compañera, pero las personas que ya por tiempo no se puedan quedar más, recuerden que esta fórmula igualito la vamos a aprender a hacer en la última clase, en la tercera. Bien. Entonces, la compañera que me preguntó sigue así, aquí, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Bueno, pues vamos a continuar. Recuerden que esto también lo vamos a ver en la última clase. Usted me preguntaba cómo sumar productos específicos, ¿verdad? Entonces, yo me voy a abrir aquí una hoja y voy a sacar una lista única de productos. Lista única de productos. ¿Cierto? Entonces, voy a moverme aquí en la parte de arriba. Yo tengo todos estos productos, ¿verdad? Y yo quiero saber, no quiero saber la venta total, quiero saber la venta de cada uno, ¿cierto? Que era lo que usted me preguntaba. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es copiarme toda esta información. ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciono todos los datos, bien, control C, los copio y me los llevo para esta lista única de productos, en este Excel, ¿verdad? Los voy a pegar aquí, simplemente les doy control B. Pero fíjense que aquí está zapatilla deportiva como 4 veces. Después tenis casual, entonces no me sirve así. Necesito una lista única de productos, ¿verdad? Entonces selecciono todos los datos, ¿verdad? Fíjense aquí. Selecciono todos los datos. Me voy aquí donde dice datos. Le doy aquí donde dice quitar duplicados. Eso lo que va a hacer es que me va a dejar un producto una vez, ¿verdad? Fíjense que aquí tengo todos. ¡Pum! Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner aquí ventas y respondiendo a la pregunta de la compañera, voy a utilizar la fórmula
sumar sí conjunto. Bien. La próxima clase vamos a aprender una forma mucho más rápida que hacerlo, pero esa sí no la puedo explicar ahorita porque es demasiado extensa. Pero la forma rápida sería, digamos, no rápida, sino con fórmula, sería con la fórmula sumar sí conjunto. Aquí abro esta fórmula. ¿Qué me dice esta fórmula? Esta fórmula lo que me dice es que va a sumar en función de uno o varios criterios. Ella misma me lo dice aquí. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces, abro paréntesis, me voy, fíjense que puedo sumar entre hojas, no necesariamente tengo que quedarme en la misma. Me voy aquí, información ventas, escojo toda la columna, ingresos totales. Entonces, yo voy siguiendo cómo va la fórmula. Rango de suma, donde están los ingresos totales. Punto, coma, en mi caso, coma. Rango de criterio, donde está el nombre del producto, que en este caso es esta columna. Coma. Y el criterio, en este caso yo le voy a poner un 1 para poder darle enter. Él me da 0, obviamente. Ajá, regrese a la fórmula. Criterio. El criterio es el nombre del producto, que en este caso sería zapatilla deportiva. Yo cierro paréntesis, le doy enter y fíjense que aquí está lo que en un principio habíamos calculado, que eran 77 millones. Pero es que yo lo quiero para todos los productos. Usted le da, hace la fórmula una vez, porque es lo que yo siempre le explico a todas las personas a las que yo les ayudo con el Excel. Yo trabajo duro la primera vez. O sea, hago una fórmula una vez y ya después simplemente la repito, ¿verdad? Entonces, en este caso, utilicé la fórmula sumar sí conjunto. Le doy doble clic aquí donde está la celda y él automáticamente me rellena la venta para todos los productos. Pero es que yo también quiero la venta total. Hágalo con autosuma. Simplemente aquí autosuma. Aquí listo, enter. Entonces, fíjense cómo aquí yo puedo tener el total. Voy a ponerlo en color amarillo. Puedo tener los 716 millones que hablamos que había y lo puedo tener desglosado por producto. Entonces, aquí le voy a dejar esta fórmula anotada, cómo se usa, y bueno, yo espero que con esto le haya ayudado más a la compañera. Hay una forma más rápida que es con tablas dinámicas, ¿verdad? Y es lo que llama mucho la atención del Excel, pero no me daba para explicarlo en esta clase. Bien. Profe, muchísimas gracias. Quedó clara la información. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Aunque ya les había dicho que la clase finalizaba. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho la clase. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy agradecida por su participación. Entonces, nos vemos la próxima semana. Bien.